Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 5. Calvino. Segunda parte. La primera iglesia calvinista organizada de verdadera importancia, la de Rouen, data de 1546, 10 años después del libro, y a partir de entonces surgen por todas partes, comenzando a constituir un pequeño estado dentro del estado. En 1547 había muerto Francisco I, algunos de cuyos parientes se habían inclinado por este nuevo entusiasmo, que personalmente era un convencido y sincero católico, cuya mayor preocupación no era la nueva disputa religiosa, sino Carlos V y las armas del Imperio Germánico, y cuya actitud política había estado confundida entre objetivos discordantes, lo que había permitido que el calvinismo pudiera afirmarse. En Inglaterra, Enrique había conservado con toda la fuerza del Estado el apoyo de la mayor parte de los prelados a él sometidos, y ciertamente el de la masa del pueblo, el cuerpo principal de la ortodoxia católica. Nuestros libros de textos para uso de los colegios y universidades están escritos como si entonces, en 1540 al 1547, Inglaterra hubiera estado vacilando entre la tradición plena de la Iglesia Católica o una zambullida de la anarquía germánica, o posteriormente en la contraiglesia calvinista. Eso no es historia, es propaganda anticatólica, impuesta por el moderno sistema del examen compulsivo e ideada para presentar al protestantismo como algo innato en la mente inglesa. La verdad histórica es que, aunque inevitablemente se producían numerosas discusiones acerca de lo que agitaba a toda Europa, tal como hoy hay innumerables discusiones acerca del comunismo, la masa del pueblo inglés todavía se veía menos afectada por el anárquico movimiento anticatólico que cualquier otra en Europa, y casi nada por el nuevo anticatolicismo organizado de Calvino. Hasta entonces, tan solo un grupo de intelectuales, con escasos seguidores, había sido influenciado por ese entusiasmo. Aparte de un puñado de hombres y mujeres exaltados, como suele encontrarse en cualquier disputa intensa, quienes en distinto grado atacaban alguna porción de la doctrina católica, era una minoría impopular, repartida entre una camarilla académica, cuyo poder derivaba de la inteligencia y de la posición clerical de sus miembros, y el grupo, numeroso y creciente, de aquellos a quienes se había permitido compartir con Enrique las riquezas robadas a la Iglesia. En realidad, estos sentían como cada vez más necesario el obstaculizar la reunificación con la cristiandad. Debían su posición a la discusión de los monasterios, tal como la oportunidad para los reformadores académicos, como Ridley, les había sido brindada por la ruptura con Roma. Pero la masa principal del pueblo inglés respaldaba al rey, en aquellos sus últimos años, 1540 al 47, en su determinación de conservar en vigor todo el cuerpo de la práctica y la doctrina católica. El casamiento de Enrique con Ana de Cleves, que nunca fue una real aproximación al movimiento germano de desunión, fracasó.
y es posible o probable que cuando Enrique murió, casi al mismo tiempo que Francisco I, estaba considerando su reconciliación con la sede papal. En cuanto a los germanos, la historia es más fácil de narrar. El emperador nunca había tenido poder para mantener la unidad, pues los germanos no formaban un pueblo unido, como no lo han formado, en realidad, ni antes ni después. Los grupos protestantes, es decir, los soberanos y las ciudades que atacaban a la antigua sociedad unida de la cristiandad y se dedicaban a nuevas y variadas especulaciones religiosas, con el despojo de los bienes de la Iglesia como acompañamiento y confirmación, formaron en el comienzo una liga que fue derrotada, pero su derrota no fue en modo alguno decisiva. La ansiedad del emperador y de su hermano de Austria era de transigencia, de tregua religiosa, no de triunfo de la fe. Aparecieron los interim. La palabra latina interim significa mientras tanto. Primero el de Ratisbona, luego el de Augsburgo. Y estos interim eran negociaciones de armisticio, el espíritu de los cuales era la admisión fatal de que la Iglesia Católica y sus ahora numerosos opositores asociados podían negociar entre sí en igualdad de condiciones en una ya admitida ruptura de Europa. En otras palabras, para los germanos, la unidad social católica había, por el momento, desaparecido, en tanto que todavía se mantenía firme en Francia e Inglaterra. El interim de Augsburgo sigue de cerca a las muertes de Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, y con él concluye este período en Germania. A medida que nos acercamos a la mitad del siglo XVI, nos aproximamos a la conclusión de la primera, clara y prolongada fase de la historia de la Reforma, que he denominado período de debate. Le seguiría el período de conflicto, pero entre ambos había un espacio de 10 años o poco más, 1547-49 a 1559, durante el cual las fuerzas se prestaban para el combate activo que denominaré preliminares del conflicto. A esta altura de la historia de la Reforma, haremos una pausa para recapitular la situación, ya que es la clausura del primer capítulo principal en el proceso de desunión. El libro de Calvino había aparecido hace 12 años. Quienes en su juventud se habían empapado de él son ahora hombres activos de más de 30 años y están conmoviendo a Europa. Hace 2 años que han muerto Enrique de Inglaterra y Francisco de Francia, los vigorosos defensores de la misa. Acaba de efectuarse el miserable compromiso germánico de Augsburgo y en Inglaterra ha comenzado el ataque del gobierno contra la misa. ¿Cómo sentían los hombres en este momento? ¿Hasta dónde había avanzado en 1549 el peligro creciente para la cristiandad? Tomando a Europa en conjunto, había existido hasta entonces una amplia libertad de expresión. Se habían producido disputas violentísimas y una melee de sentimientos nacionales, nuevas doctrinas, odios de clase, objetivos personales, ambiciones dinásticas. Esta confusión se basaba en la libertad de discusión y en el hecho de que aún no existía en parte alguna una división neta entre adherentes y disidentes ortodoxos y contradictores. El espíritu de la época era ecuménico. Toda la Iglesia iba a ser alterada para su beneficio o conservada para su beneficio en su antigua forma, o iba a admitir una mezcla de reforma y conservación. Había habido numerosas luchas esporádicas y se había empleado mucha fuerza persecutoria, pero las cosas no se habían concretado en bandos opuestos, menos aún en batallas. Ahora, alrededor de 1549, la grieta comienza a aparecer en plenitud. Durante otros 10 años, los diversos partidos, ahora cada vez más separados en 2 grupos opuestos, se alinearon para la acción. Llega entonces la otra fecha crítica, 1559, cuando los nuevos millonarios de Inglaterra llaman a Isabel para que sea su soberana, pues veían en ella al jefe conveniente. El violento y repentino levantamiento de Escocia, los gruñidos de lo que más tarde sería una guerra civil en Francia. Muy poco después,
se produciría el asunto de los Países Bajos, sobre el cual también iba a girar el destino de la unidad. Hasta 1549, la cuestión había permanecido abierta para un acuerdo, aunque se hacía más dudoso con cada año que transcurría hacia esa fecha. Después de 1549, la guerra estaba en el horizonte. Pues bien, ¿cómo consideraba el hombre común estas cuestiones europeas en este momento de crisis, al promediar el siglo XVI? Naturalmente, nada sabía de la separación completa que se iba a producir finalmente, pero la idea de protestante como opuesto a católico ya comenzaba a serle familiar, aunque todavía no bajo la forma de culturas opuestas y menos aún de divisiones geográficas contrarias en Europa. Ignoraba lo de latino, teutónico y todo el resto de nuestro falso vocabulario moderno. La realidad para él, como es todavía la realidad subyacente para todos nosotros, era la cristiandad. Habían comenzado a aparecer las diversas nacionalidades, pero los grados de diferenciación eran muy variables y se consideraban como derechos de los príncipes, más que de los pueblos. Escocia era completamente extraña a Inglaterra y le era hostil. Francia se había unificado muy recientemente, lo mismo que España. Italia era una masa de principados y ciudades. Los germanos, una masa aún más incipiente de gobiernos locales, en su mayor parte muy pequeños, bajo la supremacía nominal del emperador. Los maometanos ya habían intentado forzar las puertas de Europa y podían irrumpir en cualquier momento. En cuanto al único punto esencial, la doctrina, los hombres de 1549 se hallaban todavía en pleno fervor de la dialéctica, el argumento, la teoría y la afirmación individuales. Luteranos y singulianos disputaban aún sobre los sacramentos, y los anabaptistas combatían a ambos, junto con docenas de tendencias diversas, todas las cuales, por supuesto, coincidían en el ataque a la organización tradicional de la Iglesia encabezada por el papado y a la majestuosa estructura de la Iglesia universal. En medio de todo esto se había introducido la dura cuña del libro de Calvino, con su inmenso efecto de doctrina, organización y contraiglesia, establecido sólidamente en Ginebra, que se propagaba con rapidez a través de Francia. Había nacido una institución, la presbiteriana. En estos tiempos modernos nos hemos acostumbrado a formular, ante casi cualquier cuestión histórica, la frívola pregunta: ¿de qué lado estaba la mayoría? ¿Qué es frívola? ¿Por qué estas cuestiones rara vez aparecen claramente definidas? ¿Y por qué en las convicciones existe una infinita variedad de grados, desde la masa, que es por lo general apática, hasta los valientes fanáticos de los extremos, que por lo común deciden los resultados? Pero si, con el propósito de responder a esa pregunta, intentamos un análisis de los convulsionados asuntos de Europa en el año 1549, obtendremos algo así. En lo que se refiere a si la antigua y tradicional religión conocida debía conservarse, la abrumadora mayoría de Europa estaba aún, en 1549, a favor, en la proporción que se prefiera, 10-1, 20-1. En Inglaterra especialmente, este sentimiento era vigoroso, quizás más generoso que en parte alguna exceptuando a España, entre las naciones organizadas. Pero Inglaterra estaba en esa época llena de discusiones, lo mismo que Francia. En lo que se refiere a la necesidad del papado como centro de la unidad, o de si los gobiernos civiles y las iglesias de los diversos reinos no podrían organizarse sin estar sometidas a él, existía una actitud dividida con posibilidad en contra, por el momento, de una mayoría que sustentara el pleno derecho papal. En Inglaterra, Francia y hasta España, la idea de que el soberano debía tener supremacía en todos los asuntos de la vida práctica tenía mucha fuerza, y resultaba muy fácil lograr que la vida práctica incluyera todo tipo de asuntos eclesiásticos. Por otra parte, debe recordarse que estos hombres aún no sentían la experiencia de lo que resultaba de tratar de mantener la unidad religiosa y la ortodoxia sin contar con un centro de control. Fue la siguiente generación
luego de que los hombres aprendieron lo que la diserción originaba en la moral, y cómo, sin el papado, el desgarramiento era inevitable cuando comenzó a cobrar fuerza el aglutinamiento en torno a la Santa Sede. Esta actitud antipapal se veía favorecida por el hecho de que la mayoría de los hombres aceptaba el derecho natural que asistía a sus gobernantes civiles, reyes y príncipes, para regirlos. Por las conversaciones habituales y las protestas contra las recientes corrupciones en la corte papal, y en especial por la memoria de los impuestos clericales. Sobre esto habían existido protestas en todas partes, gruñidos en todas partes, y en algunos sitios, particularmente en Inglaterra, el sentimiento contrario al pago de rentas y derechos a la Iglesia era tan acentuado que el gobierno podía utilizarlo como un arma para aterrorizar al clero. En cuanto a la necesidad de reforma de los abusos, el acuerdo casi universal entre quienes se ocupaban de estas cuestiones se había ido modificando en el curso de 30 años, por el temor de que una reforma pudiera significar, si se emprendía con demasiada indignación, la destrucción de la sociedad cristiana. Mientras tanto, lo esencial, la reforma desde adentro, que emprendida a tiempo, habría salvado a Europa, continuaba pendiente. Había comenzado, estaba cobrando fuerza, pero aún no era suficiente para salvar la situación. Por todo esto podemos apreciar cómo aparecería la situación si la juzgamos como lo hacemos hoy, según vagas mayorías, una errada manera de juzgar, aun cuando analizamos esas mismas mayorías. Pero cuando se trata de indicar los centros de intensidad, los polos de energía, los focos, los puntos de conducción, entonces la cuestión ya estaba definida en 1549, aunque la verdadera batalla aún no había comenzado. La cuestión se planteaba entre dos fuerzas. Por una parte, existía ese instinto que todos llevamos en nuestro interior, de que Europa es católica y que debe vivir como católica o morir, de que la anárquica rebelión religiosa se encerraba un peligro mortal para nuestras artes, nuestra cultura y para aquello de donde proceden, nuestra visión religiosa. Por la otra parte, había surgido un odio intenso, feroz y creciente contra la misa, los santos sacramentos, todo el esquema trascendental, un odio tal que todos quienes lo sentían formaban una alianza común a despecho de innumerables diferencias. Este odio se alimentaba de la indignación popular original contra la corrupción del clero y en especial contra sus exigencias financieras. Pero ese odio era mucho más antiguo que estos problemas surgidos en el último período medieval. Era tan antiguo como la existencia de la Iglesia Católica en el mundo. Era tan antiguo como los comienzos de la predicación de Jesucristo en Galilea. El genio de Calvino le había dado una organización, una planificación y un núcleo. La conciencia católica y el opresivo odio contra la fe católica estaba ahora, en el medio mismo del siglo XVI, a punto de enfrentarse, de chocar en una batalla que concluiría desgarrando nuestra cultura en dos mundos opuestos que continúan siendo enemigos hasta nuestros días. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.